Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Ulises Beltrán para discutir dos temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué decir del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por la Cámara de Diputados? Luego hablaremos de la evaluación del acuerdo presidencial durante los últimos 20 años y de la popularidad que actualmente tiene el presidente Enrique Peña Nieto. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor, Javier, y en esta ocasión nos acompaña, tenemos el gran gusto de que esté con nosotros nuestro amigo, colaborador de Foro TV, Ulises Beltrán, director de BGC Ulises Beltrán y Asociados. ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches. Ulises, gusto estar aquí. Gracias por venir, Ulises. Y a finales de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de un sistema que busca enfrentar una práctica ancestral que le cuesta al país 1.5 billones de pesos al año, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial. La reforma fortalece a la Auditoría Superior de la Federación al otorgarle atribuciones de investigación en tiempo real y se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tendrá facultad de sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves. Los particulares vinculados con actos de corrupción recibirán sanciones que van desde su inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, hasta la suspensión, intervención o disolución de sus empresas, con la obligación de resarcir los daños al erario. Para los servidores públicos que se enriquezcan ilícitamente, procederá a la extinción del dominio y se aumenta a 7 años la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves. Asimismo, la reforma establece que el nombramiento presidencial del secretario de la Función Pública deberá ser ratificado por el Senado y que los contralores de los órganos autónomos sean designados por la Cámara de Diputados. El dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó con 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, por lo que será enviada para su análisis y aprobación al Senado. Después deberá ser aprobada por los congresos locales y luego promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor. En fin, se trata de un paso importante, me parece que muy importante, en el combate a la corrupción en México. Javier. Yo lo primero que diría aquí es el papel que ha jugado en todo esto la sociedad civil organizada, es decir, ciertas organizaciones que han vigilado el proceso de discusión en el Congreso, que han aportado ideas, es decir, han sido muy propositivos y constructivos en el proceso. Y qué bueno que lo han hecho, porque creo que su insistencia, su presencia, su vigilancia y sus ideas fueron fundamentales en todo eso. En particular, México Evalúa y Transparencia Mexicana. Bueno, ¿no? Hay una red que ha hecho un gran trabajo, que agrupa a varios de ellos. Mauricio Merino, Fundar, sí. En fin, hay varios de ellos, el INCO, sí. Hay varios de ellos que han hecho un excelente trabajo. Cada vez lo estamos viendo más en más reformas. Lo estamos viendo ahora en la de educación con Mexicanos Primero. Qué bueno que está sucediendo. Para estos temas yo creo que es fundamental esa presión y esa presencia. Como dices en la introducción, yo sí creo que es un paso para adelante. En todo caso, el debate está en qué tan grandote es este paso. Algunos lo presentan como el gran paso, lo equiparan a la creación de un instituto electoral independiente en 96. Otros son un poquito más escépticos. Yo confieso que soy de los más escépticos y doy de entrada algunas razones. Mira. Siendo un paso para adelante. Siendo un paso para adelante y qué bueno que se da. Pero mi primera sensación de que esto igual no funciona como quisiéramos es que la Secretaría de la Función Pública sigue estando en el corazón del sistema. Y qué bien que se cree un sistema, y esa era una petición que había hecho este grupo de ONGs, pero sigue estando la Secretaría de la Función Pública en el corazón. Y realmente lo único que cambia ahí es que ahora el secretario será ratificado por el Senado. Yo no creo que eso sea ni remotamente suficiente para darle la independencia del Poder Ejecutivo. No, pero sí hay un cambio en la función pública importante, que es que los contralores internos, y créeme, yo que fui secretario general del CIDE, te lo puedo decir, que tu contralor interno te lo nombre
en este caso creo que va a ser la Cámara de Diputados. Así era, ¿no? Así era, antes era la Secretaría de la Función Pública la que te lo ponía. O sea, en un principio cuando de la Madrid te lo ponía el jefe de la dependencia, lo cual pues ya era un problema. Luego, si no me equivoco, fue con Fox que hicieron el cambio que te lo ponía la Secretaría de la Función Pública. Luego regresó con Peña Nieto ahora a que sea el jefe de la dependencia, es decir, el secretario de Hacienda puso a su contralor o el secretario de Comunicaciones a su contralor. Y ahora regresa. Ahora regresa a que sea un órgano, alguien externo el que te ponga tu contralor. Sí. El secretario de la Función Pública va a ser un empleado del señor presidente. Eso sí. Estuvimos las semanas pasadas criticando precisamente la imposibilidad de que el nuevo secretario de la Función Pública evalúe el caso de las casas. Creo que lo que tenemos ahora es eso, es un empleado del presidente investigando al presidente y a sus colegas. Pero ¿y el famoso fiscal anticorrupción? Es que ese ¿No también. va a haber? Sí, claro. Fiscal anticorrupción. Autónomo. Hoy por hoy estará dentro de la PGR. Cuando la PGR se vuelva autónoma, tendrá mayor autonomía. Ya ahora, no dependerá del Ejecutivo. Sí. Y los tribunales, ¿sí? Que también serán autónomos. Ahora, el tribunal, para que opere, pues alguien le tiene que presentar el caso. Y el caso se lo tendrá que presentar la Secretaría de la Función Pública, que sigue siendo dependiente. Pero ahí es importante decir que el fiscal va por el área penal, por la cuestión penal, ¿no? Y esa se irá al Poder Judicial. La Secretaría de Función Pública va por el área administrativa a este nuevo tribunal. Sí. Y lleva muchos años existiendo y no creo que haya hecho gran cosa. La Secretaría de la Función Pública y la Contraloría. Pero ahora el fiscal, yo creo que el corazón del tema, yo sigo insistiendo, el día, como la prueba de ácido fue en el 2000 para enseñarnos que las instituciones electorales funcionaban, fue la alternancia, esa fue la prueba de ácido. Yo creo que la prueba de ácido va a ser el día que veamos a políticos que se robaron el dinero tras las rejas, respetando su derecho al debido proceso judicial, para subrayar algo que tú siempre No es solamente respetando el debido proceso, es como resultado de un sistema que funcione y no por una decisión política. Sí, porque por una decisión política tú puedes meter a alguien que efectivamente es culpable, puedes respetar su proceso, pero es una decisión política. Sí. Entonces, eso no es suficiente. Tiene que ser el resultado de un sistema que opera como sistema y no una decisión política. Pero, en fin, yo sigo teniendo problema con un sistema que tiene en su corazón a un empleado del presidente que será colega de a quien va a investigar, por más que los controladores pueden ser ratificados por el Senado. Y creo que hay, además, una serie de temas aledaños que va a ser difícil combatir sin que cambien ahí las cosas. Uno tiene que ver con transparencia. Vamos a ver qué pasa. Sin transparencia y rendición de cuentas no puedes combatir la corrupción. Está pendiente todavía la ley de transparencia. Esperamos que eso camine y si camina por el camino correcto, entonces eso fortalecerá este sistema. Dos, la enorme debilidad institucional local, que eso genera no solamente problemas de corrupción, problemas de ineficiencia en el gasto, etcétera, pero sin duda facilita la corrupción, y es otro tema. Y luego pero ahí ya la Federación va a poder, la Auditoría Federal Superior de la Federación va a poder fiscalizar 92 de cada 100 pesos que le entrega la Federación a los estados, incluyendo las participaciones federales. De acuerdo, Leo, pero es un cambio importante, ¿eh? Claro, pero tú lo que quieres, además de castigar a alguien que es corrupto, es prevenir la corrupción, ¿sí? Entonces, por eso la transparencia, por eso una serie de medidas para que sea más difícil, para disuadir a gente y para llenar los huecos donde ocurre, ¿sí? Y ahí es donde la capacidad institucional a nivel local yo creo que hay que fortalecerla. Ahí la transparencia se vuelve importante. Y el tema electoral, que otra vez... Sí me vas a decir, bueno, pero una vez que alguien compra una candidatura y una vez que alguien se compromete con una serie de empresarios a darles contratos, ya después lo vas a poder agarrar. Bueno, quisieras que no tuvieras que esperarte a que suceda eso y ahí seguimos, creo yo, teniendo un problema grave. Pero en fin, sin duda un paso para adelante. Creo que faltan bastantes más para que nos sintamos un poco más a gusto. Bueno, yo lo único que he leído bien de esta ley es el resumen que hiciste tú en tu artículo, creo que la semana pasada. Y me quedan varias dudas sobre la capacidad que va a tener este fiscal de sancionar, porque al final el asunto es, si haces la investigación debida y encuentras una irregularidad, tiene que haber una sanción. Eso es lo que creo que tiene que ser la diferencia al final del proceso. Hay un montón de sanciones, hay miles de sanciones en la Secretaría de la Función Pública desde que se creó. Hay un archivo, sería fascinante estudiar
Los miles de infracciones de funcionarios públicos que no tienen otra sanción. Creo que la mayor es que los inhabilitan por un tiempo, a veces un largo tiempo, para volver a ser funcionarios. Y esa es la sanción mayor que hay. Entonces me importa mucho el tema de la eficacia de este fiscal. Luego, el otro asunto es si van a poder realmente entrar con este sistema a las 3 grandes zonas de opacidad, corrupción y desvío de recursos, que son el muchísimo dinero suelto que hay en los estados de la federación, el muchísimo dinero que hay del presupuesto federal que se ejerce en realidad sin ninguna vigilancia, con absoluta discrecionalidad. No digo de todo, pero de un porcentaje significativo de ese dinero se va a corrupción, se va a contratos, se va a campañas políticas, se va a compra de medios locales, etcétera. En principio, la Auditoría Superior va a poder fiscalizar recursos locales, ¿no? Mira, hay un lío constitucional muy serio ahí, que no sé si está resuelto aquí, que es que quienes aprueban esos gastos por Constitución federal y local son los congresos locales. Entonces, yo no sé qué tan eficaz vaya a ser la auditoría. Esto está en la Constitución, entonces ves que... pero creo que está también lo otro en la Constitución. Y lo pusieron a petición del Congreso local, creo. Entonces, que investigue. Entonces, ¿cuándo la van a solicitar? Y luego el otro gran tema de la transparencia, ¿no? Sí. De la transparencia en todo lo que es la decisión del gobierno, que tiene implícito un valor económico. Contratos, permisos, licitaciones, asignaciones, qué sé yo. Con conflicto de interés o sin conflicto de interés, porque el funcionario puede no tener conflicto de interés y estar simplemente pidiendo su moche, lo cual eso también hay que sancionarlo. Yo creo que no tenemos en este momento mínimas instrumentos para ver de qué tamaño es ese tráfico de decisiones y de influencia. Si no hay paralelamente a esto una ley de transparencia muy exigente, general, porque ahorita lo que hay es que cada estado hace su propia ley de transparencia. Yo me pregunto, ¿cuál será la modalidad en la transparencia que pueden incorporar los estados a una buena ley de transparencia general? No veo nada más que otra vez el tema de la soberanía de los estados, decidiendo que ellos tienen sus propias normas de cómo pagar, de cómo licitar, de cómo averiguar, etcétera. Yo creo que hay un problema ahí más serio. Mientras no podamos realmente tener acceso a en qué gastan puntualmente las dependencias públicas el dinero, y esto incluye también las dependencias federales, me parece que va a ser muy difícil fiscalizar. Yo siempre digo, usando una expresión de Álvarez Lima, miren, no la hagan muy complicada. Díganos cuáles son las áreas de seguridad nacional que no se pueden tocar, y todo lo demás registren conforme lo van haciendo en tiempo real, cheque por cheque y factura por factura. Y ya con eso. Y que se vigilan los que se tienen que vigilar. Bueno, yo agregaría lo que hemos dicho, las declaraciones, hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de pero eso ya somos funcionarios que están vigentes, ¿no? Ese es el otro lado de la condición patrimonial de nuestros políticos. Ulises. Bueno, hace 3 comentarios. El primero es, yo soy un simple privado que tiene la desgracia de vez en cuando venderle algo a los gobiernos federales y locales. Y no sabes cómo se sufre. Es decir, hay cuidado porque hay un galimatías ahí. Toda empresa tiene que tener a alguien especializado en eso. En licitaciones. En la licitación, famosos. En la llenada, en los estos, en lo otro, tal. Y, debo decirlo, en un altísimo porcentaje acabas percibiendo que eso es pura simulación. Entonces, ahí hay algo que es muy delicado, muy importante, crucial, que si se hace otro galimatías más grande y que si se convierte otra vez en llenar 125 papeles, pedir 166 permisos, es un galimatías espantoso. Yo creo que deberían preguntarle a los privados qué opinan de todo esto, que finalmente son los que padecemos esta sobreregulación sobre algo que, como se dice aquí, puede ser bastante más simple, vendo si se enriqueció o no el funcionario, etcétera, etcétera, ¿no? Sería mi primer comentario, cuidado, porque
ante problemas mayúsculos, este sistema tiende a la sobreregulación. Es decir, se vino el problema de la corrupción. Sí. Y es claro que esto es una respuesta al problema de las casas. Es claro que se está tratando de cerrar un tema con un arreglo institucional muy grande, muy poderoso, muy bien pensado. No sé si se logre, no sé si con esto logren cerrar ese tema que se abrió. Pero se corre ese riesgo, de que lo que tú dices, no de tienes una idea. sobreregulación. Yo quiero decir, hoy es un problema ya bastante complejo, el tema de la regulación que existe alrededor. Y segundo, ahí está respuesta. Yo ahí diría, sobre todo, el problema que yo escucho ahorita es que hay la sensación de que es una simulación. Sí. Porque si me dijeras, hay este enorme papeleo que hay que llenar, pero no hay corrupción. Sí. Ok. Pero el problema es que hay simulación. Son las dos. Te das cuenta que a veces se presta solo a la simulación. O sea, lo percibes, sabes cuando hay que hacer esto porque, bueno, ni modo, y ya sabes que no lo vas a ganar, ¿no? Entonces, sí, se presta a la simulación. No que sea siempre, ni que sea la norma, ¿no? Pero te das cuenta. Esa es la sensación. Hay manera, pues. Por cierto, que el que lo ha hecho muy bien ahí ha sido el Seguro Social, implementando un nuevo sistema de subastas en reversa. Sí. Y que es muy sencillo, se presentan y van viendo, ponen un precio y se van mejorando en reversa, y al parecer ha resultado muy transparente, muy sencillo, y le ha ahorrado mucho dinero al erario. Y el último comentario, es un tema recurrente del sistema político mexicano. O sea, Miguel de la Madrid empezó con una revolución, una renovación moral, que es cuando se funda la Contraloría. Es decir, es un tema recurrente, ahí está. Yo creo que no solo de México, sino del mundo. Sí. Acaban de detener a un gobernador de no sé dónde en Estados Unidos. Tuvo que renunciar el de Oregon. Porque la esposa conflicto de interés. Que recibía los moches era la esposa. Sí. Es un problema bien complicado cuando hay dinero público que llega a privados por medio de algo, ¿no? Pero yo sí solo pediría que las instituciones no son fiats inmediatos que en el momento que son aprobadas derraman sus beneficios en la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo a este nuevo sistema. Yo creo que es un sistema pues, bastante complejo, bien pensado, tiene muchos lados criticables. Ojalá, repito, no se convierta en un obstáculo para el funcionamiento económico del país. Y démosle un poco de tiempo, ¿no? Ahora, déjame aprovechar que... Porque luego genera expectativas muy altas. Te diría, primero vamos a ver de qué se trata. Pues sí, porque entenderlo bien. No, es que no ha terminado el proceso legislativo. Y una vez que termine, vamos a ver de qué se trata. Falta la ley secundaria. Realmente. Sí. Entonces, esta es una cosa que está apenas en camino. Claro. Qué bueno que esté. Es un asunto central que necesita probablemente una reforma importante. Yo coincido con Ulises, no empecemos otra vez con que esta reforma nos va a empezar a dar resultados pasado mañana, porque eso no va a suceder. Ahora, yo sé que ya nos tenemos que ir a una pausa, pero sí quiero aprovechar que está Ulises en la mesa, porque la última vez que viniste a la mesa de encuestadores salió un tema, me parece fascinante, de que el tema de las casas por primera vez hizo que se apareciera en las encuestas el tema de la corrupción como algo que le preocupa a la opinión pública nacional. Sí, y las encuestas no son sino la percepción de la realidad. Pues yo creo que se le apareció a los mexicanos del conflicto de interés, ¿no? Porque eso es lo que es, estrictamente hablando, ¿no? Pero que sí, ustedes notaban algo, como nunca. Como nunca eso llegó, es lo que te decía, hizo evidente. Mira, el equivalente es lo que pasó en 77, 76, 70... con los temas alrededor de López Portillo, ¿no? En el cual se hace, hay un objeto, hay una realidad que hace evidente una relación aparentemente indebida entre una presidenta, un funcionario y su enriquecimiento, ¿no? Sí. Perdón que lo recuerde, la colina del perro. 82, perdón. Sí. En 82, la colina del perro, que fue así. Ya no se sabía nada más, solo sabía que había una propiedad que se volvió legendaria, parecía el Palacio de Buckingham, era una cabaña de tercera en el, ¿no? Con respecto a lo que la gente pensaba, ¿no? Esto es muy importante, se objetiva un concepto que por lo demás ahí está, es vago. Y con las casas de las famosas Casablanca, se hace un objeto ya específico, y entonces la gente no necesita pensar mucho. Ahí tienes lo de las casas, te dice tu tía de Puebla, ¿no? Sí. Pues ahí está lo de las casas. ¿Qué casas, tía? Pues no sé, pero hay unas casas, ¿no? Sí. Y se están robando dinero. Se están robando dinero. Ahí están unas casas, ¿no? Exacto. ¿Las casas de quién? Pues ya ni me acuerdo, pero se hace objetivo.
Pero eso un es algo tema, ¿no? que en esta mesa tú, Héctor, has dicho, que sí es una crisis de opinión pública y no, o sea... Y que pudiera ser el principio de una crisis moral, de una crisis de tolerancia, digamos, terminal a todo el tema de la corrupción, que ha existido, ha estado con nosotros pues siempre, pero que como que en esta última fase pareció adquirir una intensidad que vamos a ver si es que se va a quedar, como la adquirió en su momento la queja contra el fraude, ¿no? Que terminó avasallando todo y abriendo el país a la reforma política y a la transición democrática. ¿Tú sientes como que puede haber ese momentum moral de rechazo que se quede ahí? Yo creo que sí. Y aquí la pregunta es, volvamos a lo que abrió esto. ¿Basta la creación de ese sistema para sanar esa herida o no? Mi intuición es que difícilmente podrá ayudar, sin duda. En el corto plazo, no. Por lo menos hay una respuesta, ¿no? Pero la gente también simplifica sus juicios al respecto en los hechos, no en el desarrollo institucional, del cual solo sabe cosas superficiales y a las que no entra en detalle, ¿no? Entonces, aquí ya está el mito de que el PRI se oponía, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no sé cosas, ¿no? Entonces, no, aquí lo que serán los hechos, digamos, desgraciadamente, lo que le vaya dando contenido a esto. Y esos hechos también son un barril sin fondo, porque siempre hay más, ¿no? No, ese lo agarró porque no lo quería. Sí. No, ese en realidad era un enemigo político. Ese era... Bueno, entonces, ¿dónde acaba esto? No hay llenadera. Dejemos que las instituciones cumplan su función, que se desarrollen. Yo creo que el mundo después de la creación de la Contraloría fue un poco mejor. Ya hay más controles, hay una serie por lo menos de normas. Estoy seguro que esta institución creará algo. Yo siempre insisto, o sea, la corrupción es un dilema moral personal. La impunidad es el problema social. La impunidad frente a la corrupción. Si una persona decide entrar en una relación indebida con un funcionario público o un político, es una decisión moral entre dos personas. Se convierte en un problema social. ¿Por qué? Porque hay impunidad, porque no hay manera de que esa relación indebida se convierta en un delito y por tanto en una persecución. O sea, aquí está una propuesta para resolver esta segunda parte, la creación de un aparato institucional aparentemente complejo, aparentemente grande, para combatir, para evitar que estas decisiones personales no se conviertan en un mal social y se acabe... No la corrupción no sé cuándo se va a acabar, lo que queremos que se acabe es la impunidad frente a la corrupción, ¿no? Bueno, perdón, tenemos que hacer una pausa. Si quieres regresamos contigo, regresamos en un momento más.